Muy buenas noches, amados hermanos. Agradecemos a Dios que nos permite estar con ustedes en esta hermosa noche. Les saludamos desde las instalaciones de la Iglesia Monte de los Olivos de Ciudad del Carmen, Campeche, esperando que todos nosotros seamos edificados con la palabra del Señor. Vamos a dar inicio a este culto de Adulán. Lo vamos a hacer a través de una oración. Vamos a pedir al Señor que Él reciba esta adoración de lo más profundo de nuestro corazón. Oramos. Te damos gracias, bendito Dios, en esta hora por la oportunidad que nos permites de poder venir y adorarte, Señor, y glorificarte y cantar, Señor, salmos a tu nombre. Gracias por la vida, gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad, gracias por tu gran amor. Y en este momento, Señor, te pido que tú nos fortalezcas, nos bendigas y nos ayudes y nos enseñes, Señor, a hacer tu voluntad. Alabado sea tu nombre, bendito sea tu nombre, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre, Dios, es tu misericordia. Y ofrecemos esta alabanza, esta adoración delante de ti. En Cristo Jesús, mi Señor, oramos. Amén. Amén. Continuamos alabando el nombre de nuestro buen Dios, lo hacemos a través de un canto. Somos uno, en Cristo somos uno, somos uno solo. Somos uno, en Cristo somos uno, somos uno solo. Creo en Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo espíritu, y ese es el Consolador. Somos uno, en Cristo somos uno, en Cristo somos uno, somos uno solo. Somos uno, en Cristo somos uno, somos uno solo. Creo en Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo espíritu, y ese es el Consolador. Somos uno, en Cristo somos uno, somos uno solo. Somos uno, en Cristo somos uno, somos uno solo. Creo en Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo espíritu, y ese es el Consolador. Continuamos alabando el nombre de nuestro buen Dios. Buscamos ahora en la palabra del Señor. Lo hacemos en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 12. Isaías 12 dice la palabra del Señor: en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré,
porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Palabra del Señor, es momento de continuar orando a nuestro Dios. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor por la vida de todos aquellos que están enfermos o que están necesitados. Oramos. Te damos gracias, bendito Padre, en esta hora porque nos das esta oportunidad maravillosa de poder alabar y glorificar tu nombre. Gracias, Señor, por la vida, gracias, Señor, por tus bondades, gracias, Señor, por tu fidelidad y por tu gran amor. Te pedimos que nos ayudes, oh Dios, a confiar y a esperar solamente en ti y en tus promesas. Nos regocijamos en tu gran amor, en tu fidelidad y en tu paciencia. Te pido, Señor, en este momento por la vida de tu pueblo, por la vida de aquellos hermanos que se encuentran, Señor, en enfermedad, que están pasando algún momento difícil. Te pedimos, Señor, por la salud de nuestra hermana Verónica de los Santos, que está, Señor, pasando este tiempo difícil, Señor, de tribulación. También te ruego, Padre mío, porque tú estés y tú seas, oh Dios, en la vida de todos mis hermanos que enfrentan enfermedades crónicas degenerativas. Te pedimos que tu mano les asista. Rogamos por la salud de nuestra hermana Lupita Sánchez. Te pedimos, Señor, que tú estés con ella. Y también, Señor, en la salud y en la vida de nuestro hermano Nicolás, nuestra hermana Millermina, nuestro hermano Marcelino. Te pedimos por todos ellos, oh Dios, que tú les sostengas y les ayudes. Alabamos tu nombre, Señor, porque tú eres bendito por los siglos y eres fuerte, eres poderoso y nos libras, Señor, en los tiempos de temor. Padre amado, en este momento también te rogamos por la vida espiritual de toda tu iglesia, por aquellos matrimonios que enfrentan problemas, Señor, que enfrentan dificultades. Te pido, Padre, que tú les proveas, que tú les ayudes, que tú restaures, Señor, sus vidas. Y tu misericordia, Señor, esté con ellos para siempre. Tu nombre sea bendito, tú seas alabado y glorificado, oh Señor. Y Padre amado, te pido pues que tú estés en la vida espiritual de todo tu pueblo. En la vida de Aarón, te ruego que tú transformes sus pensamientos y lo traigas a tus pies. Y en la vida de todos los jóvenes, Señor, de nuestra iglesia, te rogamos por aquellos que se han alejado, por aquellos que se han apartado del camino tuyo. Y rogamos que tú, Señor, estés con ellos y los sostengas. En el glorioso nombre de Cristo Jesús, mi Señor, oramos. Amén. Amén. Continuamos alabando el nombre de nuestro Dios, lo hacemos a través de un canto más. Alma
Buscamos en la palabra de nuestro Dios, en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 5, versículo 17, hasta el versículo 25, dice la palabra del Señor de esta manera. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano, no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus fuertes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Palabra del Señor. Vamos a orar en este momento, vamos a reflexionar en la palabra del Señor en este pasaje. Oramos. Gracias te damos, bendito Señor, por este tiempo, por este momento tan maravilloso y especial que nos permites alabar y glorificar tu nombre. Te pido en esta hora, Señor, que nos permitas exponer tu palabra con fidelidad, con amor, con sencillez de corazón y con toda la autoridad de tu Santo Espíritu. Te agradecemos por este momento y te pido, Señor, que tú me uses para llevar, Señor, el mensaje de tu palabra. Te glorificamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, estamos estudiando esta carta del apóstol Pablo a Timoteo, la primera carta, y hemos estado hablando acerca de las instrucciones que el apóstol Pablo le da a Timoteo, por supuesto, de cómo él debe dirigir a la iglesia, cómo debe tratar en cierta manera a los hermanos, cómo debe él, ante todo, ¿verdad?, predicar la palabra, conducirse doctrinalmente, y cómo debe tratar a los diferentes grupos de hermanos que hay en la iglesia. En el primer versículo de este capítulo 5, nosotros vimos la manera en cómo el apóstol Pablo le dice a Timoteo cómo debe tratar a los hermanos mayores de edad, como padres, ¿verdad?, a los jóvenes como si fueran sus hermanos, a las hermanas adultas como si fueran sus madres o como a madre, y a las jóvenes como a hermanas con toda pureza. Y también el apóstol Pablo, ¿verdad?, hace un apartado bastante extenso respecto a la forma en cómo Timoteo tiene que dirigirse a las viudas. En este caso, el apóstol Pablo va a clasificar aquellas viudas que en verdad lo son. Y no es que ponga en duda su viudez, sino básicamente Pablo se está refiriendo a aquellas que son realmente consideradas en la lista de la asistencia de la iglesia. Y el apóstol Pablo también, por otra parte, va a enfocar a que si alguien tiene viudas o si esa viuda tiene hijos o nietos, estos deben asumir esa responsabilidad. Así que Pablo lo que está haciendo en este sentido son dos cosas. Por una parte está diciendo que la iglesia debe asumir una responsabilidad con aquellas mujeres que en verdad están solas. Y por otra parte está diciendo que la iglesia no debe asumir la responsabilidad de aquellas mujeres que tienen hijos o tienen nietos. Es decir, que no sean, dice Pablo, agravadas a la iglesia. En este sentido, Pablo está enseñando entonces la responsabilidad y el amor de la iglesia para con aquellas mujeres que han servido y han sido de testimonio por mucho tiempo en la obra del Señor. Y por otra parte también nos está enseñando a los hijos, a los nietos, a que nosotros asumamos la responsabilidad de nuestros padres e inclusive de nuestros abuelos, porque la palabra del Señor dice en este pasaje, ¿verdad?, que el que no provee para los de su casa es peor que un incrédulo. Así que de esta manera el apóstol Pablo va a indicar, ¿verdad?, la manera en cómo estas viudas van a relacionarse, van a estar sin duda dentro de lo que es la iglesia misma, dentro de lo que es la palabra del Señor, de cómo la iglesia del Señor Jesucristo debe caminar, debe ser en cuanto a su estructura.
Y en este caso, el apóstol Pablo va a llegar a esta parte del versículo 17, donde va a enfocarse a un grupo diferente, va a enfocarse en este caso a los presbíteros, ¿verdad? Y Pablo va a hablar de aquellos que cumplen bien su función. Y tres cosas importantes encontramos aquí respecto a estos hombres, a estos varones. La primera es, obviamente, el reconocer a estos hombres como siervos de Dios, inclusive de manera económica. Por otra parte, ¿verdad? También el apóstol Pablo insta a Timoteo a no escuchar acusaciones contra estos ancianos, a menos que sea, ¿verdad?, por 2 o 3 testigos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. Y también encontramos en este pasaje como el apóstol Pablo ordena también, ¿verdad?, que en presencia de Dios y de Cristo y de los ángeles de lo alto, que Timoteo obedezca estas instrucciones sin tomar partido ni mostrar favoritismo por nadie. Entonces, en ese sentido, el apóstol Pablo está indicando estas cosas. Lo primero que el apóstol Pablo presenta aquí es que los ancianos que cumplen bien su función deben ser respetados y bien remunerados. Y en particular, dice, los que trabajan con esmero, tanto en la predicación como en la enseñanza. Y en este sentido, ¿verdad? Sabemos que como iglesia del Señor Jesucristo, pues la iglesia en cierta manera tiene dos maneras de ver a los presbíteros como Iglesia Nacional Presbiteriana. La palabra presbítero se puede traducir o se traduce más bien como anciano. Y en este caso, en la Iglesia Presbiteriana están los presbíteros en este sentido, ¿verdad? Que son aquellos que están enfocados o que están encaminados específicamente a el gobierno de la iglesia, la administración de la disciplina de la iglesia, el orden eclesiástico y el trabajo espiritual con la iglesia del Señor Jesucristo. Y por otra parte, la otra, vamos a decirlo así, clasificación de presbíteros son aquellos que en la iglesia presbiteriana son denominados pastores, aunque los ancianos que nosotros conocemos en la iglesia también cumplen con una función pastoral. A los pastores, en este sentido, ¿verdad?, se nos da ese título debido precisamente a que nuestro ministerio es un ministerio enfocado completamente, ¿verdad?, de tiempo completo a la obra del Señor. Ahora, en este sentido, el apóstol Pablo está diciendo que los ancianos que cumplen bien su función, debemos entonces asumir que el apóstol Pablo está considerando que hay ancianos que no cumplían bien su función. Parte de esto, obviamente, era el hecho de que algunos de estos ancianos o de estos líderes se habían apartado, se habían desviado de la verdad, se habían desviado del camino del Señor, se habían apartado de la verdad del Señor Jesucristo. Y en cierta medida estos hombres estaban caminando bajo el error, y no solamente ellos, sino también trataban de arrastrar a otros creyentes también en esa línea errónea de pensamiento. Por esta razón, el apóstol Pablo hace una mención muy especial que sean tenidos de doble honor los ancianos, ¿verdad?, que cumplen bien su función. Y aquí la pregunta es, ¿cuál es la función realmente de estos ancianos para que nosotros podamos considerar que están cumpliendo bien o mal su función, o que no están desarrollando la función realmente importante? En el libro de Hechos de los Apóstoles, específicamente en el capítulo 6, encontramos que existe una necesidad en la iglesia. La necesidad surge precisamente del crecimiento de la iglesia, y esta necesidad es que las viudas de los griegos eran desatendidas. Había un grupo de hermanas que no estaban siendo atendidas en la distribución diaria, es decir, en la alimentación y en cuanto a lo que la iglesia, esa responsabilidad de la iglesia, ¿verdad?, para con estas hermanas, no se estaba cumpliendo. Los apóstoles están preocupados por esto, ¿verdad? Había toda una serie de críticas o comentarios en la iglesia que había levantado en cierta manera una presión sobre ellos. Quizá en algún momento podríamos pensar que ellos también deberían encargarse de esa tarea. Sin embargo, hay en la mente de los apóstoles del Señor Jesucristo
una claridad sobre su ministerio. Y la claridad tiene que ver precisamente con la palabra de Dios, tiene que ver con la oración, tiene que ver con el uso de la palabra del Señor. Y en este sentido hay una prioridad en el ministerio del anciano, en el ministerio del pastor, del presbítero, de manera general. Hay una prioridad, y esa prioridad precisamente es la palabra del Señor, es ejercer ese ministerio de la predicación y la enseñanza. Quizá por muchos años a veces se ha pensado que el pastor tiene que ser multitarea o el anciano tiene que ser multitarea. Esto no significa que el pastor no pueda involucrarse en algunas tareas físicas en la iglesia o algunas tareas de distribuciones o etcétera, ¿verdad? No significa que no pueda hacerlo, pero lo importante es entender cuál es realmente su función, cuál es realmente la tarea que el anciano, en este caso el presbítero, debe estar enfocado. Y en este sentido, el apóstol Pablo nos dice aquí que cumplen bien su función. Y esa función que los apóstoles van a tener en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Aquellos hombres que predicaban la palabra de Dios, pues realmente esa función tenía que ver con la palabra del Señor. Dicen ellos, ¿verdad? Busquemos a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración, en la palabra, ¿verdad? Y eso prácticamente es el fundamento que nosotros podemos encontrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6. Ellos persistirían, ¿verdad? Podremos predicar o dedicar nuestro tiempo a la oración y a la enseñanza de la palabra. La Nueva Traducción Viviente dice, por tanto, hermanos, escojan 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes les daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. Entonces, en este pasaje nosotros podemos ver, hermanos, un elemento importante, 2 cosas fundamentales en la vida de aquel que sirve al Señor como presbítero, como pastor, como anciano, es la oración, dedicarse, obviamente, dedicar tiempo a la oración, a orar por la iglesia, a orar con la iglesia, dedicar tiempo a pasar momentos en comunión con el Señor, a orar por y a orar con y a orar Él de manera personal, ¿verdad? Tener una vida de oración permanente. Y el otro elemento que nosotros encontramos aquí es la enseñanza de la palabra del Señor. Entonces, en ese sentido, tenemos que saber que los ancianos, los presbíteros, tienen este elemento fundamental que es la dependencia absoluta del Señor por medio de la oración, la búsqueda del rostro del Señor a través de la comunión con Dios, a través de la oración. Y por otra parte, la enseñanza de la palabra. Imagínense que los apóstoles en ese momento hubiesen dedicado su tiempo, hubiesen quizá satisfecho las necesidades de la iglesia en cuanto a la alimentación, distribución diaria y llevar la despensa o llevar la comida a las viudas. Pues sí, podrían estar muy bien alimentadas y quizá los comentarios sobre que los apóstoles estaban sirviendo o estaban llevando la despensa o estaban haciendo muchas cosas, quizá en ese sentido hubiese acallado a esas voces inconformes que estaban en ese momento levantándose. Pero por otra parte, hermanos, habría habido un descuido, un vacío en la enseñanza de la palabra del Señor, un vacío en el conocimiento de Dios. Y esto puede sucedernos en muchas ocasiones, a veces que nos enfocamos tanto en tareas, a veces que tienen que ver con actividades o tienen que ver con situaciones de arreglo físico, y a veces los líderes nos desgastamos en esas áreas y dejamos de enseñar la palabra del Señor con fidelidad, dejamos de enseñar la palabra del Señor con profundidad, dejamos de orar, estamos muy ocupados a veces en infinitas reuniones, haciendo muchas reuniones para volvernos a reunir, pero no estamos enfocados a veces en la enseñanza de la palabra. Y algo fundamental en el ministerio del presbítero, del anciano en este caso que Pablo menciona aquí, o del pastor en cierta manera, es precisamente dedicar tiempo a la predicación de la palabra, dedicar tiempo a la enseñanza de la palabra de Dios,
si hay algo que la iglesia necesita para crecer, precisamente es la palabra de Dios. Las instalaciones son necesarias, sí, los métodos, los medios son necesarios, las infraestructuras son necesarias también, ¿verdad? Siempre es bueno tener un lugar bien hecho, acogedor, quizá bien distribuido, bien diseñado, bien elaborado para llevar a cabo nuestras actividades. Pero si nosotros nos enfocáramos completamente nada más en eso y dejáramos de enseñar la palabra del Señor, quizá lo que estaríamos recibiendo es precisamente actividades y actividades, pero no enseñanza de la palabra del Señor. Y el pueblo no perece por falta de infraestructura. El pueblo perece, dice la palabra de Dios, por falta de conocimiento. Entonces, el pueblo de Dios debe ser alimentado con la palabra de Dios, una palabra fresca, una palabra pertinente, como siempre es la palabra de Dios, una palabra que nos llame a nosotros constantemente a una vida santa, una palabra que esté siempre allí. Y nosotros como siervos de Dios debemos estar siempre dispuestos, siempre preparados para predicar la palabra del Señor. Entonces, en ese sentido, el apóstol Pablo está diciendo a Timoteo, los ancianos que cumplen bien su función. ¿Qué significa cumplir bien la función del anciano? Significa que el anciano es una persona muy activista, que hace muchas actividades, que hace muchas cosas materiales, que es el que más se involucra quizá en las actividades de arreglo o en las actividades quizá de compras o en las actividades quizá de celebraciones o aniversarios, etcétera, o que está en todas las actividades. No necesariamente es lo que Pablo está diciendo, sino Pablo básicamente va a decir, deben ser respetados y bien remunerados, en particular, dice, los que trabajan con esmero, tanto en la predicación como en la enseñanza. Hay dos cosas que el apóstol Pablo pone aquí, ¿verdad? Por una parte, la predicación, que obviamente se refiere a la exposición carismática del anuncio del evangelio, y por otra parte, ¿verdad? También tiene que ver con la enseñanza. Entonces, para que nosotros podamos predicar eficazmente, pues obviamente necesitamos pasar un tiempo de oración, como lo hacían los discípulos del Señor Jesucristo, los apóstoles del Señor. Y para enseñar correctamente y predicar correctamente, necesitamos pasar mucho tiempo escudriñando la palabra, estudiando la palabra. No podemos venir y pararnos en el púlpito frente a la congregación sin haber estudiado el texto, sin haber analizado la palabra del Señor, sin haber investigado, sin haber sacado conclusiones, obviamente, en el pasaje. Tenemos que constantemente estar estudiando la palabra de Dios para que de esta manera nosotros podamos nutrir al pueblo del Señor con pastos verdes, ¿verdad? Con agua fresca que traiga principalmente a nosotros un llamado. Entonces, en este sentido, el apóstol Pablo está diciendo en este caso, los que trabajan en predicar y enseñar. No significa que otros en realidad no estén haciendo el trabajo, sino básicamente Pablo está poniendo como elemento fundamental, ¿verdad?, la estima de aquellos hermanos que predican, la estima de aquellos hermanos que se esmeran en enseñar, que trabajan mayormente, dice, o los que se esfuerzan por predicar y enseñar la palabra del Señor. A veces creemos que los líderes más eficaces son aquellos que están en todas las actividades, que están involucrados en todas las tareas, que están presentes en cada situación. Pero debemos saber que Pablo aquí lo que está resaltando no es el activismo de las personas. Lo que Pablo está resaltando aquí es la enseñanza de la palabra, es decir, aquel que se dedica en realidad a predicar la palabra y que enfoca todo su tiempo en realidad a enseñar la palabra del Señor. Eso es básicamente lo que el Señor obviamente nos dice por medio de su palabra. Por esa razón, el apóstol Pablo va a citar, ¿verdad?, diciendo de esta manera, no pongáis bozal al buey que trilla, ¿no? No le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Y dice también, los que trabajan merecen recibir
su salario, ¿no? El obrero es digno de su salario, como el Señor lo menciona en Lucas capítulo 10, versículo 7. En ese sentido, entonces, el apóstol Pablo le indica a Timoteo la manera en cómo él debe enfocarse, cómo debe él centrarse precisamente en la predicación y la enseñanza. La predicación es un elemento fundamental en la vida de los siervos de Dios. La predicación debe cumplir por lo menos tres cosas importantes, ¿verdad? Como dice Rames Richard, ¿no? Él dice que hay tres elementos fundamentales en la predicación. Por una parte es informar la mente, instruir el corazón e influir en la conducta para la piedad. Estos tres elementos deben estar siempre fundamentados en cada exposición de la palabra. Por una parte, nos enfocamos obviamente en informar la mente, dar los detalles del pasaje, dar la historia quizá del texto mismo, hablar de los detalles y de los elementos que rodean al texto o que son parte del texto, explicar algunos elementos que quizá sean ambiguos o sean confusos dentro del texto mismo, dar información, puede ser cultural, religiosa, del contexto histórico del pasaje que se está predicando. Y esto es precisamente informar la mente, es decir, explicar prácticamente el pasaje. Y eso es muy importante que nosotros lo podamos siempre tener en cuenta en una exposición de la palabra del Señor. Por otra parte, también instruir el corazón, que tiene que ver con establecer o sacar o hablar acerca de las enseñanzas que el texto nos está diciendo. Así ha dicho el Señor, esto es lo que Dios dice, esto es lo que el pasaje significa, esto es lo que el pasaje realmente está diciendo, esto es lo que el pasaje está comunicando. Y finalmente, influir en la conducta para la piedad, es decir, esa enseñanza, cómo es aplicable en mi vida, cómo debo yo aplicar en mi corazón, en mi vida, en mi familia, en mi diario vivir, a través de ejemplos, a través de circunstancias, a través de situaciones posibles. Cómo aplicar esa información que ya recibí, esa instrucción que ya he tenido, cómo poder ponerla en práctica. Es decir, el propósito de la predicación debe ser que influya para que nosotros haya un verdadero cambio, y eso prácticamente debe estar siempre en la palabra del Señor. Por lo tanto, es necesario que para esto, obviamente, nosotros tengamos que pasar un periodo de oración y de estudio de la palabra del Señor para poder buscar siempre lo que Dios dice por medio de su palabra. No se trata de nosotros, ¿verdad?, poner el tema en la Biblia. O sea, nosotros no es que decimos, ¿verdad?, bueno, hoy voy a hablar del amor y busco un pasaje que hable del amor. Porque normalmente cuando se utiliza ese estilo de predicación, a veces terminamos forzando el pasaje para que el pasaje hable de lo que yo quiero hablar. Por eso es más importante que nosotros vayamos al texto y nosotros podamos ver en el texto qué es lo que realmente dice el texto, de qué en verdad está hablando el texto. Y eso, por supuesto, nos ayuda a nosotros a que podamos nosotros sujetarnos a la voz del texto y no el texto a la idea o a la voz que nosotros quisiéramos que el texto tuviera. De esta manera, entonces, hermanos, el apóstol Pablo va a resaltar ese elemento fundamental que es precisamente la exposición de la palabra del Señor, y no solamente la exposición, como les decía, sino también la enseñanza, por supuesto, de la palabra de Dios. Esa enseñanza que debe estar en nosotros todo el tiempo, esa enseñanza que debe ser impartida en la iglesia. Ahora, en ocasiones nosotros a veces menospreciamos al mensajero, ¿no? A veces decimos, si no está el pastor, pues hoy no voy a la iglesia porque no me gusta ir cuando predica otro hermano. Y hermanos, realmente nosotros tenemos que saber que nuestro compromiso no es con los hombres, sino nuestro compromiso es con el Señor. Es decir, el Señor realmente es quien habla, el Señor es quien envía su palabra, el Señor es el que nos enseña su palabra, y nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios independientemente de quién sea el instrumento. Recordemos que en realidad, hermanos, el impacto en la vida de nosotros como creyentes
no depende de la habilidad del exponente, sino depende de la obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. De eso realmente depende que el Espíritu Santo, que nosotros podamos ser transformados y cambiados realmente en nuestra manera de ser, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de adorar inclusive al Señor. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener también una actitud no, negativa hacia el exponente, sino una actitud completamente positiva y de disposición a escuchar la palabra del Señor y la enseñanza. La enseñanza es fundamental en la iglesia. Una iglesia que no enseña es una iglesia que no va a crecer espiritualmente. Es una iglesia que va a estar vacía. Puede estar llena de mucha gente, pero va a estar vacía en el conocimiento del Señor. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad también orar por aquellos que predican. Es nuestra responsabilidad orar por aquellos que enseñan. Es nuestra responsabilidad estimar a aquellos hermanos, valorar el hecho de que hay hermanos que se están esforzando por enseñarle a usted la palabra del Señor. Es triste cuando las iglesias menosprecian la enseñanza, cuando la iglesia menosprecia a los siervos de Dios, cuando la iglesia menosprecia a sus líderes que enseñan la palabra del Señor. En este sentido, tenemos que reconocer que Dios, ¿verdad?, los ha puesto para enseñar la palabra de Dios. En una ocasión una persona me decía, este hermano es un anciano fantástico, es el mejor anciano que yo he conocido. Y cuando me tocó realmente pues trabajar con este hermano como anciano y yo como pastor, el hermano no predicaba. Y yo decía, ¿cómo puede ser que él sea el mejor anciano? Si él es el mejor anciano que hay en esta iglesia y no predica y no enseña, pues no me quiero imaginar cómo están los demás. Entonces, a veces pensamos que los líderes, los ancianos, están enfocados para aplicar disciplina, para tomar decisiones en la iglesia solamente. No, el ministerio central de un presbítero, de un anciano, está en predicar la palabra y enseñar la palabra. Por lo tanto, Dios ha determinado que otros hermanos puedan realizar otras tareas. Recuerden, ¿verdad? Lo que vimos en esta misma carta, Pablo habla acerca de los diáconos, inclusive de hermanas que son ayudantes de los diáconos, que podían estas hermanas ayudar a estos hombres en algunas tareas que pues obviamente ellos no podían quizás realizar, como asistir a algunas otras mujeres, asistir a viudas, inclusive asistir a viudas jóvenes, ¿no? En este sentido. Entonces, vemos cómo el Señor le habla a Timoteo y le enfoca prácticamente en cómo debe desarrollarse la iglesia, cuál debe ser la manera en que la iglesia debe funcionar. Por lo tanto, mis amados hermanos, nosotros debemos considerar la tarea y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo en la vida de sus siervos y orar por los siervos de Dios y pedir al Señor que Dios nos guarde en santidad y también que Dios nos guarde en cuanto a la integridad de nuestra enseñanza. Así que esperamos que el Señor siga enseñándonos y siga guiándonos a través de presbíteros, a través de ancianos, a través de pastores, y nosotros oremos y valoremos el esfuerzo y también la tarea que estos hermanos les ha sido entregada. Hermanos, que el Señor nos bendiga. Amén.
Siempre te alabaremos, alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado, que eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de Agradecemos al Señor por su palabra y vamos a orar. Vamos a pedir que Él nos guarde y nos guíe en todo. Te alabamos y te damos gracias, Señor. Te rogamos tu bendición y misericordia y te pedimos, Señor, que tú nos enseñes y que tú nos fortalezcas. Bendito sea tu nombre, Señor, y guarda a tu pueblo. Y que el amor de Dios nuestro Padre, la gracia de Cristo Jesús y la guía de su Santo Espíritu sea con todos ustedes. Amén.